Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas las presentes, Héctor. Muchas gracias a todos los que hacen posible este espacio, este encuentro, a los anfitriones, anfitrionas, Sofía, Florencia, un cordial saludo a Carlos, a nuestra querida Daniela, que nos visitó por acá en Colombia con una delegación que fue muy importante, su venida, su asistencia, y que parte de este encuentro surge como esa necesidad que tenemos nosotros aquí en Colombia, de ese acompañamiento internacional. Y lo planteo como necesidad porque hoy más que nunca nos surge poder visibilizar a nivel internacional lo que está ocurriendo. Parte un poco del blindaje de esa contención social que podríamos nosotros generar ante tanta vulneración de los derechos humanos que se está cometiendo en este momento en Colombia, eh, puede llegar un poco de ese acompañamiento internacional, de esa denuncia internacional, de esa presión internacional, también en un gobierno que se niega o se resiste a escuchar la comunidad internacional. Solo para colocar un ejemplo, hace 7 días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una solicitud de, eh, digamos, pidiendo el permiso formal, el diálogo formal ante el gobierno nacional para hacer presencia aquí en Colombia, para poder hacer seguimiento ante las denuncias que hemos planteado de todo este conjunto de violación de derechos humanos, y el gobierno nacional ni siquiera les ha respondido, ¿no? Llegó la carta y ha habido silencio administrativo por parte del Estado, y eso hace parte un poco pues de, la, de lo que está ocurriendo aquí en Colombia, y que sin lugar a dudas un espacio como este, con estudiantes, con periodistas de un país hermano como es la Argentina, sin lugar a dudas es un apoyo inmenso para nosotros. Así que les agradecemos de todo corazón esa solidaridad, ese apoyo, las palabras que dio ahorita Florencia, completamente lo comparto. Y un saludo a Ana Erazo, concejal de Cali, que ya nos comentará en detalle el tema de la ciudad, que ha sido uno de los epicentros fundamentales del conflicto, más que del conflicto de la represión, porque no es que sean dos grupos que estén en conflicto, no es el Estado haciendo un ejercicio de represión con una comunidad y jóvenes especialmente desarmados, ¿no? Salvo solamente de armamento, tienen sus sueños, sus necesidades y sus esperanzas frustradas. Un saludo a José Miguel, amigo mío y asesor de María José Pizarro, que lastimosamente no nos puede acompañar. Yo quiero complementar con lo siguiente después de estos saludos protocolarios extensos, y es para también los que tal vez no conozcan un poco, digamos, la dinámica social en Colombia, también para ampliar ese contexto. Lo que está ocurriendo en este momento sí hace parte, por supuesto, como todo estallido social, de un acumulado que se ha venido gestando en la historia de nuestro país, ¿no? No es de la noche a la mañana. Por supuesto, aquí en Colombia utilizamos una expresión que es el florero de Llorente, que fue lo que originó el gran grito de independencia el 20 de julio de 1810. Llorente era un acomodado español oligarca que no le quiso prestar un florero a unos criollos, y eso terminó siendo el símbolo del llamado a la independencia en Colombia, y que aquí se presenta en este momento como la gota que rebasó el vaso, que fue la reforma tributaria presentada por el ministro Carrasquilla, que ya tuvo que renunciar, y el presidente Iván Duque. Eso fue la gota que rebosó, pero ya venía propiciándose un proceso de turbulencia social. José Miguel lo comentaba, nosotros antes de la llegada del COVID aquí en Colombia, al país, que llegó en marzo, la misma semana que llegó en Argentina, en diciembre anterior, es decir, 2019, se había propiciado una gran movilización ciudadana, también, digamos, con pocos precedentes anteriores, con motivo de otra reforma tributaria. En el 2019 se hizo una reforma tributaria, una reforma fiscal en Colombia que sacó a la gente a las calles, una movilización, pero que por ser época decembrina, noviembre, diciembre, mermó la movilización. Cuando se iba a reactivar al otro año, pues llegó el COVID, nos tocó quedarnos en nuestras casas, pero ya venía una preocupación, el pueblo ya venía sintiendo que el gobierno no necesariamente estaba tomando medidas en función de la gente. Esa reforma tributaria generó, para ir respondiendo a la pregunta de Héctor, un castigo a las clases medias, a los sectores populares. Aquí las reformas tributarias que se han adelantado en nuestro país en los últimos 20 años se han hecho cada
2 años y medio una reforma tributaria, termina dándole muchos beneficios empresariales a los súper ricos acá en el país, a los multimillonarios, especialmente a los banqueros, eh, a costa principalmente del castigo al bolsillo de las clases medias y los sectores populares. Los ciudadanos y digamos, hubo una gran movilización social en el 2019 que lastimosamente quedó en suspenso. Y muchos tal vez, de las demandas que se expresaban en el 2019, estudiantiles, del profesorado, gente común y corriente, pensionados, eh, eh, trabajadores, desempleados, del gremio de los transportadores, todo eso no solamente no fueron satisfechas durante el año pasado de la pandemia, sino que por la misma crisis empeoraron, ¿no? Entonces, digamos que fue como una olla a presión, que ya se venía a venir, y lo que pasó con la reforma tributaria fue el estallido. Pero quiero decirles a nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas de Argentina, Colombia no es un país que se caracterice por tener movilizaciones nacionales y populares sostenidas. Nosotros no somos un país como Ecuador, como Bolivia, tal vez que los procesos de movilización son muy constantes y pueden permanecer mucho en el tiempo. Aquí sí hay muchas expresiones sociales, pero lastimosamente eh, duran en tiempos, son de tiempos muy limitados, terminan siendo reprimidas de manera abrupta, y sobre todo porque en los últimos 25, 30 años en nuestro país hemos tenido una hegemonía de la derecha en doble sentido, una hegemonía cultural y una hegemonía completamente militar, que ha hecho que los procesos de movilización social queden siempre fragmentados, frustrados, y que lleguen a mitad de camino. Esta movilización que se está teniendo en este momento en Colombia es una movilización sin precedentes, ¿no? Los libros de historia no pueden dar cuenta aquí en Colombia lo que estamos viviendo en este momento. Ya vamos para 24 días de movilización sostenida, de paro nacional, con todo lo que ello pueda significar. Es un movimiento de masas que no necesariamente tiene una organización centralizada, algunos grupos, por supuesto, organizados, sindicalistas, etcétera, pero una gran mayoría de multitud ciudadana, de multitudes que se están expresando en las calles, especialmente en los sectores populares, que ese ha sido un componente fundamental de esta movilización, una movilización popular, barrial, como dijo Daniela, como ustedes llaman allá los pibes, acá lo llamamos los muchachos, las muchachas, los pelados, los peladas de barrios, sectores populares, de lugares muy empobrecidos, que han salido a las calles a decir, no tenemos nada sino solamente nuestra vida para dar, y por eso no tenemos miedo, no tenemos miedo de morir, y no tenemos miedo de estar en la primera línea, y no tenemos miedo de defender lo que estamos defendiendo, porque no tenemos nada más que perder. Y así nos lo dice, y así es la realidad. Es muy novedoso esta situación para Colombia, y por eso es tan, digamos, desde una perspectiva de análisis sociológico, es maravillosa. El desenlace no sabemos todavía cuál va a ser el desenlace. Estamos analizando un momento histórico que está pasando, pero lo que sí es cierto es que el país ya cambió. El país ya cambió. No solamente estamos viviendo un proceso de movilización social, sino realmente una sociedad en movimiento. La sociedad está en movimiento en este momento en el país. Y yo me atrevo a plantear la tesis recogiendo del expresidente Rafael Correa en Ecuador, cuando él era presidente, ya unos años, que él mencionaba cómo en ese esplendor de los gobiernos progresistas en Latinoamérica, que lastimosamente Colombia no tuvo, mientras que Latinoamérica, Suramérica vivía estos gobiernos maravillosos al inicio del siglo XXI, nosotros teníamos aquí a Uribe, ¿no? El gobierno completa, al contrario, el otro lado del péndulo, el más autoritario y retrógrada, pero Rafael Correa hablaba para ese momento latinoamericano como no estamos viviendo una época de cambio, sino un cambio de época. No estamos viviendo una época de cambio, sino un cambio de época. Y eso es lo que yo siento que estamos viviendo en Colombia. Y lo estamos viviendo, insisto, por esta movilización social popular sin precedentes, que tiene aglutinado a toda la sociedad, a toda la comunidad. Las últimas encuestas del fin de semana arrojan que el 70, 75%, algunas hasta el 80% dicen que la ciudadanía en general en Colombia apoya la movilización, apoya el paro, cosa diferente a las vías violentas como se tramita la movilización, que ahí sí el 50% plantea simplemente el apoyo, el otro 50% restante, por ejemplo, que no apoyan los bloqueos, etcétera.
pero en cuanto a la movilización al paro nacional, 70-80%. Eso equipara también a, a un rechazo a las políticas del gobierno de Duque, al presidente Duque. Duque en este momento no logra pasar una popularidad del 25%, 28%. Y, eh, y esa movilización social, y con esto redondeando, pues por supuesto tiene su contraparte en la respuesta al establecimiento. Este establecimiento, que es un establecimiento de una derecha, de las derechas duras que tenemos aquí en Colombia, que es el Centro Democrático, herencia de Álvaro Uribe Vélez, ha respondido ante esa movilización, ante esa urgencia social manifiesta, no comprendiéndolo como un problema cuya causa fundamental es una causa socioeconómica, sino realmente simplemente la entiende como un tema de orden público. Y ahí es donde están mal enfocados, ¿no? Creen que esta situación que estamos viviendo en Colombia se tiene que resolver es por medio del restablecimiento del orden público vía fuerza pública, policía militar, y no más bien como una respuesta de política pública, social y económica que pueda impactar una sociedad muy empobrecida. Los datos del DANE, que es la institución que arroja los datos sociodemográficos oficiales, hace 2 semanas planteaba que Colombia está llegando al 45% de pobreza, imagínense. Estamos hablando de 10 millones, más 12 millones, entre 2 y 15 millones de personas que solamente pueden comer un plato, 2 platos de comida al día. Esa es la situación que estamos viviendo, ya que el gobierno cree que la solución es por medio de la fuerza pública, ¿no? Y mandando las taquetas del ESMAD y utilizando armas no convencionales que arrojan. Simplemente quiero leerles, miren, a dato de ayer, traigo las cifras actualizadas para que se dimensionen en este momento cómo ha sido la respuesta estatal que ha generado un sinnúmero de violación de derechos humanos. Vamos en este momento 1.645 personas que han sido detenidas, muchas de ellas se les está haciendo proceso de judicialización que para nosotros pues viola cualquier tipo de procedimiento que está contemplado en nuestro marco jurídico y legal en el país. Tenemos 52 personas asesinadas por la fuerza pública, el 90% jóvenes, muchachos menores de 35 años, algunos que les hicieron seguimiento, el caso de los más tristes, al asesinado Lucas Villa, asesinado en una ciudad aquí en Colombia, Pereira, que le dieron 8 balazos. No fue una bala perdida, no fue una bala al azar, sino se nota, se evidencia por el registro que tenemos, cómo a él lo siguen en el marco de la movilización y van tras él. Era uno de los muchachos más activos en las movilizaciones. Tenemos 87 personas de víctimas de violencia basadas en género, mujeres violadas por la fuerza pública. Tenemos 715 personas heridas, 41 con lesiones oculares, han perdido sus ojos por los disparos directos de la fuerza pública. Termino. Siempre, un minutico, termino. 100 personas desaparecidas que durante estos 24 días, digamos, que el panorama no es muy alentador para nosotros, dado que no conocemos el paradero de dichas personas, ¿no? Entonces tenemos movilización social de una ciudadanía que está cambiando el país, porque el país ya cambió, la derecha tiene que cambiar, o la derecha se actualiza, ¿no? O ya en el 2022, y ellos lo saben, van a perder las elecciones, y una respuesta del Estado completamente violenta y completamente sí, brutal, digamos, brutal. ¿Qué nos espera? Un acumulado social y político. En este momento hay unas mesas de negociación muy limitadas, sin ningún tipo de alcance en este momento. Se nos pide que se levanten las barricadas, que se levante la movilización para negociar, y de este lado se les dice, nosotros no nos llamen a negociar durante el día para que por la noche nos maten. Los mínimos necesarios para cualquier proceso de negociación es que se respete la vida. Así que en este momento estamos en una situación de oídos sordos, un gobierno indolente, incompetente, que no responde a las necesidades de la gente, y una ciudadanía completamente movilizada y activada, dispuesta a seguir en las calles y a dar sus vidas si necesario para esperar un cambio, pues esperar el cambio tan anhelado que hemos soñado durante tantos años en el país. Gracias y disculpen un poco por la extensión.